rápido. Había rumores de supervivientes, pero ella no les dio mucha importancia. Como esposa del jefe del clan y madre del traidor Itachi que se había vuelto loco y masacró a su familia. Su mejor amiga ciertamente había fallecido. Hiruzen conocía la mayoría de los sucesos en Konoha, por lo que visitarlo no podía ser una mala idea, pero estaba bastante ocupado y, al mismo tiempo, una visita a la academia podría hacerle saber dónde se estaba quedando su hijo y cómo le había ido en la escuela mientras ella no estaba. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera de proceder? ¿Cuál fue la mejor opción? No lo sé, mi pequeño girasol, pero lo encontraremos, lo prometo. Y más importante, ¿dónde estaba su hijo? El crujido de la madera fue apenas audible cuando se abrió para dejarlos pasar. Al igual que en el complejo, nada había cambiado en esta oficina desde la última vez que entraron. A diferencia del complejo, permaneció cálido y acogedor, como si alguien realmente pasara gran parte de su vida dentro de las paredes. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó trabajando con montañas de mierda política, era completamente comprensible. Hiruzen, su cabeza, que no se había molestado en apartar la mirada de su interminable carga de trabajo, se levantó rápidamente para confirmar la identidad del hablante. Ah, Kyusine. Finalmente. Decidiste volver con nosotros, ¿verdad? A pesar de la pequeña sonrisa que dio y que pudo haber engañado a Naruko, Kyusine estaba dolorosamente consciente de la acusación en su tono y sabía que con nosotros realmente se había referido a Naruko. Aunque tenía la idea general de por qué necesitaba irse, nunca lo había aprobado. Hubo muchos días en los que deseó haber seguido su consejo. Fue una pena que el pasado fuera tan adverso al cambio. De lo contrario, podría haber tenido la oportunidad de deshacer sus errores. ¿Sí? Respondió Naruko en nombre de su madre, sonriendo alegremente al anciano Kai. Acabamos de regresar, jiji. El estremecimiento de Hiruzen, cuando ella cariñosamente lo llamó anciano, no fue extrañado por Kyusine. Siempre había sido como una familia en la casa Uzumaki, lo que hizo que su reacción fuera bastante extraña. ¿Cuántas veces ella misma lo había llamado jiji? ¿Cuántas veces antes de esto había tenido Naruko? Nunca. Antes había podido recordarlo estremeciéndose como si lo hubiera golpeado. Estaba dispuesta a apostar mucho a que tenía algo que ver con su hijo. Eso es maravilloso, Naruko-chan. Entrenabas duro mientras estabas fuera. La joven asintió con entusiasmo, prácticamente rebotando en su lugar. Entrené muy duro, jiji. Ahora soy súper fuerte, proclamó Naruko. Pronto te quitaré ese sombrero. Con una risa profunda, le lanzó una sonrisa divertida. Adelante, Naruko-chan, regresar a la jubilación. Suena encantador. Volviéndose hacia Kyusine, continuó. Ahora, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte o solo estás aquí para visitar a un anciano? Kyusine solo dudó un momento cuando las palabras se atascaron en su garganta. Incluso en su cabeza sonaban mal, pero, ¿decirlas realmente? ¿Escuchar esas palabras salir de sus labios? Aún así, tenía que saberlo, y hubo pocas respuestas sin preguntar. Esperábamos conocer el paradero de mi hijo. Ella se encogió cuando su voz llegó a sus oídos. Sus planes lo habrían puesto en casa, pero se desmoronaron casi instantáneamente. ¿Quién era entonces, que había cuidado a su hijo en su ausencia? Si no era ella, ¿quién había estado allí para su hijo cuando necesitaba a alguien? Kurenai nunca habría rechazado a Naruto, pero las palabras de su hija cerca del comienzo del viaje la hicieron preguntarse si su exalumno y su hijo realmente se llevaban tan bien como ella siempre había pensado. Puede que Kurenai no lo haya rechazado, pero Naruto se había acercado siquiera a ella. Por supuesto, no sabría sus arreglos de vivienda actuales, ¿verdad?
Kyusine se estremeció ante la púa mientras Hiruzen se movía por su escritorio, buscando un trozo de papel en blanco. Sacando uno, se apresuró a empezar a escribir una dirección. Haciendo una pausa, miró hacia una de las esquinas. ¿Cuál era el número de su apartamento? 1 o 16. 108, creo. Respondió una voz incorpórea, sin duda un guardia a embudo oculto. Hiruzen asintió, sí, eso suena bien. Gracias, mono. Por supuesto, Okage-sama. Haciendo señas a Kyusine para que se acercara, le entregó la dirección. Ha estado viviendo aquí por, quiero decir 3, tal vez 3 años y medio ahora. Si no está allí, Hiruzen se encogió de hombros débilmente. Entonces realmente no sé dónde puedes encontrarlo. Sin embargo, Kakashi podría saberlo. Según tengo entendido, ha estado revisando al chico con bastante regularidad. Se sintió bastante aliviado al recibir la confirmación de que alguien había estado cuidando a su pequeño. Tendría que visitar a Kakashi más tarde para agradecerle. Por supuesto, debería haber sabido que Kakashi quería asegurarse de que Naruto estuviera bien. Incluso si fuera un capitán de embudo, habría encontrado tiempo para Naruto, aunque aún estaba indeciso si su hijo pasaba tiempo con el pervertido veterano Shinobi o no. Tal vez simplemente debería haberle pedido a Kakashi que fuera quien vigilara a Naruto oficialmente mientras ella estaba fuera. Originalmente, ella había estado preocupada por obstaculizar la carrera de embudo de Kakashi al hacer que cuidara a su hijo, pero tal vez las cosas hubieran funcionado bien. Por supuesto, su miedo de que Naruto se convirtiera en un mini Kakashi pervertido no tenía nada que ver con su decisión de elegir a Kurenai. No, nada en absoluto. Gracias, Hiruzen. Tendremos que invitarte a cenar algún día pronto, para que podamos ponernos al día. Ahora, si nos disculpas, necesito ver a mi hijo. Dicho esto, rápidamente salió de la oficina, casi arrastrando a Naruto saludando detrás de ella en su prisa. Cuando la puerta se cerró y Hiruzen estuvo seguro de que estaban a una distancia segura, el profesor dejó escapar un largo suspiro. A Kyusine no le gustaría lo que iba a aprender sobre la vida de su hijo durante estos últimos años, pero al menos él no tendría que ser el quien se lo dijera. Se compadeció de la pobre alma sobre cuyos hombros recaería tal tarea. Una Kyusine enojada no era algo que desearía a sus enemigos. Cuando uno está tratando de permanecer en las sombras, el ruido puede usarse a su favor. Cuando uno está sentado en un salón de clases esperando dar el primer paso verdadero en el mundo de Shinobi, ese mismo ruido es bastante irritante. A su alrededor, los niños charlaban en voz alta con amigos y vecinos, ansiosos por terminar el examen y ganarse las cintas para la cabeza. Sabía que era extraño pensar en aquellos de la misma edad que él como meros niños, pero en comparación con él, eso es todo lo que eran. Nadie aquí había tomado una vida, nadie aquí había experimentado de primera mano la política del mundo Shinobi o aprendido uno de los innumerables secretos oscuros que se habían escondido dentro de él. Eran inocentes, ingenuos y no pudo evitar preguntarse si sería mejor para ellos no graduarse. Hubo excepciones, por supuesto, siempre las hubo. Aburame Shinou, del siempre lógico clan Aburame, sin duda tenía la mentalidad correcta para esta línea de trabajo. Sus padres y compañeros de clan probablemente le habían enseñado la verdad detrás de los relatos glorificados del mundo Shinobi hace mucho tiempo y habían pasado todos los días desde entonces preparándolo para ello. Nara Shikamaru pudo haber sido un vago, pero el heredero del clan de las sombras de Konoha era muy inteligente. Incluso si no tuviera lo necesario para prosperar en el peligroso mundo en el que estaba entrando, sabría qué era lo que le faltaba y podría compensarlo mediante una cuidadosa planificación y preparación. No era difícil ver que el chico sería un líder sólido del escuadrón de Choumi. Ni Naruto honestamente dudaba que Nara estuviera aspirando a algo más alto. Sin embargo, si lo hiciera,
Una posición de mando podría encontrar fácilmente el camino hacia su futuro. La última excepción fue, sin la menor duda, el único Uchiha dentro de Konohagakure no Sato y muy probablemente todo Inokuni. Eso por sí solo decía bastante sobre lo que había pasado el chico y no hizo falta más que una rápida mirada para ver que estaba listo para cualquier otra cosa que el oscuro mundo de Shinobi pudiera lanzarle a continuación. Todavía tenía que averiguar si Uchiha Sasuke tenía vínculos más estrechos con Mikoto que estar en el mismo clan, pero no era probable que lo descubriera pronto. Toda la información sobre el clan casi extinto había sido encerrada y Sasuke no era del tipo hablador. Convencerlo de que se abriera y hablara del clan que ya no tenía simplemente no iba a suceder. Tendría que preguntarle a Mikoto la próxima vez que la viera. Por supuesto, si bien hubo excepciones, también hubo quienes representaron el epítome de los mal preparados. Hubo más que unos pocos que se destacaron, pero solo uno que los avergonzó a ellos, Haruño Sakura. Era peor que muchos otros, no solo porque no estaba del todo preparada para él mundo al que pronto sería empujada, sino porque creía honestamente que estaba preparada para enfrentar la vida de una kunoichi. Eso solo era un insulto para cualquiera en este campo de trabajo. Ella era un ratón de biblioteca con nada más que teoría y buenos puntajes en los exámenes a los que recurrir. No tenía habilidades prácticas y ningún conocimiento real que importara fuera de las paredes de Konoha. La iban a matar, y esa era la mejor forma de decirlo. Como Shinobi, sería asesinada en el campo, como kunoichi había una separación bastante desagradable entre su derrota y su muerte. Era una verdad desafortunada, una de la que no tenía la menor idea. Solo podía ofrecer sus condolencias por cualquier persona con la que se uniera. Las posibilidades de que ella los arrastrara con ella eran altas. Por supuesto, si ella terminaba en un equipo con él se aseguraría de enderezarla. No podría estar trabajando con semejante responsabilidad ahora, ¿verdad? La idea de las responsabilidades le hizo enfocar su atención en alguien a quien habría agrupado con Sakura sin pensarlo dos veces. Ahora, sin embargo, no sabía muy bien qué pensar sobre Yamanake y no una mirada a ella podría resumir el estado actual del clan Yamanake. Su cabello, una vez largo y bien cuidado, ahora estaba recogido en un moño desordenado que hacía el simple trabajo de mantenerlo alejado de una cara que mostraba mucho más cansancio que cualquier signo de maquillaje. Su ropa, todavía púrpura, estaba arrugada como si hubiera sacado su atuendo de debajo de un montón de ropa en medio de la noche con los ojos cubiertos. Su falda morada había sido reemplazada por gruesos pantalones morados y él tenía la sospecha de que con el estado financiero del Yamanake ella solo poseía 2 o 3 pares de ellos. Por lo que había oído, ella estaba haciendo un trabajo bastante admirable al mantener unido al desmoronado clan de Mingworkers considerando que solo tenía 12 años y su padre hizo poco por ayudarla. Todavía se estaba cayendo a pedazos, sí, pero no tan rápido como lo habría hecho de otra manera. Por su aspecto despeinado y el cansancio que se adhería a ella como los perfumes que había dejado de usar hacía tanto tiempo, era fácil ver que lo estaba dando todo. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Aún así, ahora sabía mucho más que su antigua rival Sakura sobre el mundo. Shinobi probablemente se había dado cuenta de lo débil e inútil que había sido anteriormente. Era desafortunado que una niña se viera obligada a crecer tan joven como ella, pero esto sería bueno para ella como kunoichi. Por supuesto, casi se había lavado las manos del clan Yamanake. Tal como estaban las cosas, la población de Konoha les estaba haciendo la vida lo suficientemente difícil y la pérdida de reputación sufrida significaba que su situación financiera no era mucho mejor. La tensión desaparecería con el tiempo a medida que los Yamanake recuperaran lentamente su reputación y demostraran ser el clan Shinobi capaz por el que alguna vez fueron conocidos. Se parecía mucho a un fénix, pensó Naruto,
y él era la llama. Habían sido quemados, purificados por el fuego. Y ahora todo lo que quedaba era que resucitaran de las cenizas más magníficos que antes. Si no hubiera estado lidiando con Inoichi personalmente, podría haber dudado de su capacidad para hacerlo. Pero ese hombre lo sacaría adelante. Mientras continuaba dejando que su mente divagara. Todavía mirando hacia Iño, el pensamiento más peculiar lo golpeó. Se ve muy linda agotada. Los demás fueron fácilmente ignorados. Sus risas y charlas no le preocupaban y el comentario ocasional sobre su apariencia hacía mucho que no la afectaba. Pero había una cosa que no podía ignorar. Los fríos ojos púrpura la atravesaron desde el otro lado de la habitación, enviando escalofríos de miedo por su espalda. Girando un poco la cabeza, pudo verlo por el rabillo del ojo. Observándolo casi con pereza. No se parecía en nada al depredador que ella pensaba en él. Sin embargo, su mirada desenfocada bien podría haber sido una mirada asesina en lo que a ella respectaba. Los demás podrían no verlo cuando lo miraron, pero ella lo hizo. Ella conocía el poder que tenía bajo sus órdenes, había probado el fruto amargo que nacía de enfrentarse a él. Esta habitación estaba llena de niños y entre ellos estaba sentado un gran lobo, paseando tranquilamente. Sus ojos sobre ellos como si no fueran más que un rebaño de ovejas que estaba criando para devorar. Algún día. Para él, probablemente eran tan amenazantes como las ovejas, quizás incluso menos. Las cosas no habían sido fáciles para los Yamanake, los lobos habían hecho bien en su misión de destruir su reputación y despojarlos de todo lo que eran. Sí. No hubiera sido contra su clan, ella habría admirado la forma en que trabajaban. Tal como estaba, su familia estaba sufriendo por ello, más exactamente, sufriendo por ella. Había derribado la ira del lobo sin darse cuenta de que lo que vio aún tenía que empezar a despojarse de la ropa de una oveja. Y nunca en sus sueños más salvajes había pensado que el lobo podría tener una manada. Ella debería haberlo hecho, honestamente, pero cuando él renunció a su nombre y se declaró enemigo de su clan, ella asumió incorrectamente que era solo él. Al principio, el resto de su clan había cometido el mismo error. No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de cuán grande era realmente ese error. Los lobos los habían destrozado sin matar a uno solo de sus miembros. Uno podría haber asumido que Naruto no tenía lo que se necesitaba para comenzar a matarlos. A pesar de haber terminado con la vida de Yamanake Tatsuki, pero pronto llegaron a la conclusión de que simplemente no fue lo suficientemente misericordioso como para terminar con eso por ellos. No, sus enemigos no murieron rápidamente, sino más bien lentamente reducidos a polvo. Él. Yamanake nunca olvidaría eso, y sin embargo, extrañamente, parecía haberse detenido. Algunos pueden haber dicho que los lobos se habían detenido, pero ella sabía que los lobos eran suyos. ¿Cómo podrían esos depredadores pertenecer a alguien más que a la bestia con la que estaba sentada en esta misma habitación? Sus ojos eran toda la prueba que necesitaba, porque cada vez que los miraba veía la imagen de un lobo gruyendo. Esos estanques púrpuras decían mucho más de lo que las máscaras de sus fuerzas podían decir, pero aunque pudo haberse detenido, la población de Konoha todavía estaba dificultando las cosas. No solo pudieron salirse con la suya con la mayoría de las cosas relacionadas con los Yamanake porque los ambos se pusieron del lado de ellos, sino que muchos habían dejado de confiar en los Mingwalkers después del escándalo de la violación de Ren. Había pocos trabajos para los Yamanake, pocos lugares que no intentaran subir los precios para aprovechar su desgracia y nadie dispuesto a ofrecer ayuda. Naruto realmente había hecho un trabajo hermoso y ni siquiera habían podido atacarlo. No conocían a nadie a quien perseguir para herirlo. Ningún recinto al que atacar, y en lo que respecta a la población en general, los lobos fueron inventados por los Yamanake a quienes culpar de sus luchas. Su padre había tenido razón al negarse a enemistarse con él, debió haber visto lo difícil que sería para ellos
Enfrentarse a un enemigo sin vínculos conocidos dentro de la aldea. Y luego no había logrado encontrar una corbata, una tan intocable como el esquivo el lobo. Estaba bastante agradecida de que Yuge pareciera contenta de dejar que Naruto les enseñara una lección. Si no hubiera declarado a Hinata bajo su protección y el clan Yuge se hubiera enterado de que ella trató de controlar a su ex heredera, los resultados habrían sido mucho peores para el clan Yamanake. En ese sentido, hacer que Naruto los derribara probablemente fue una gran misericordia, ya que mientras los derribaba, parecía no tener intención de acabar con ellos, dejándolos para que se reconstruyeran por sí mismos. Si ella sabía algo sobre el futuro de su clan, era que estarían del lado de Naruto por el resto del futuro previsible una vez que hubieran logrado regresar a su estado anterior. Como heredera, ella se ocuparía personalmente de que lo hicieran. De todas las lecciones que había aprendido de esto, no cruzar a Naruto era sin duda la más valiosa. La charla de sus compañeros continuó, sin verse afectada por sus pensamientos. Incluso cuando la puerta se abrió una vez más. No fue Aireke quien entró como esperaba, sino más bien una joven vestida de naranja, con su largo cabello rubio recogido en 2 coletas. Le tomó un momento darse cuenta de que, aparte del cambio de color, la chica estaba usando el mismo atuendo que solía. Con curiosidad, observó a la niña observar la habitación hasta que, con creciente horror, sus brillantes ojos azules vieron al lobo y parecieron iluminarse considerablemente. Seguramente. La niña podía sentir la sensación de peligro que irradiaba Naruto incluso mientras se relajaba. Oh. A quien estaba engañando, ella era una de las pocas que parecía darse cuenta de la amenaza que representaba para su existencia. Podía destrozarlos como si nada y la mayoría de sus compañeros de clase estaban dolorosamente inconscientes. Cuando se dirigió hacia la gran bestia y no sabía lo que tenía que hacer. Con movimientos rápidos a pesar de que un clan la estaba cobrando, agarró el hombro de la chica ignorante cuando trató de pasar a la heredera Yamanake. Cuando la chica se volvió hacia ella y no quedó momentáneamente aturdida por el parecido que tenía con el lobo sentado en la esquina. Sabía de Uzumaki pero no podía ser, ¿verdad? La última vez que trató de evitar que alguien visitara a Naruto había terminado mal, pero sí. Esta chica realmente era una Uzumaki, lo último que necesitaban era que ella molestara al lobo. Todos los clanes sabían que Uzumaki Kyusine y su hija abandonaron la aldea hace 4 años, dejando atrás a Naruto. Y no sabía que si ella estuviera en sus zapatos, entonces no estaría demasiado abierta a la idea de que ellos simplemente se le acercaran como si nada hubiera pasado. Teniendo en cuenta lo que le sucedió a su clan, probablemente estaba salvando la vida de esta chica. La forma en que la chica prácticamente gruñó que a sus intentos, sin embargo, no sonaba demasiado agradecido. Caminó por los pasillos desconocidos, absolutamente mareada de poder atravesar el mismo camino que su hermano había hecho durante los últimos 4 años. Él estaría aquí, de eso estaba segura. Después de todo, ¿cómo podría perderse lo que podría ser el día más importante de su carrera, el primero? Había pasado una semana desde su regreso sin señales de su hermano. El apartamento era suyo, o eso decían los vecinos, pero él no estaba en casa y no había estado en casa en los días siguientes que lo visitaron. Hubo una niña en un momento, unos años mayor que ella, que salió de su apartamento, pero cuando se dieron cuenta de que ella había sido la única dentro de él, desapareció entre la multitud de Konoha. Kakashi había sido de poca ayuda cuando preguntaron, diciendo que si no podían encontrarlo en su apartamento, entonces podría estar en cualquier lugar de Konoha. Aparentemente, el pervertido shounen por lo general se encontraba con él mientras se ocupaba de sus asuntos y no sabía dónde pasaría el tiempo su hermano cuando no estuviera en casa. Sin embargo, había sugerido la academia o los campos de práctica que la rodean. Tenía la sensación de que estaba mintiendo acerca de encontrarse con su hermano por casualidad,
pero aún así le dieron una oportunidad a su sugerencia. No tuvo suerte en los campos y su madre no tuvo suerte hablando con su maestra. Por lo que ella entendió por los murmullos de la matriarca Uzumaki, tenía algo que ver con no poder revelar información personal sobre los estudiantes. Naruto pensó que era extraño, considerando que era su madre quien preguntaba. Habían buscado a Kurenai, la exalumna de su madre, pero la mujer, al igual que Kakashi, solo conocía su apartamento. Ella había mencionado algo acerca de que Naruto era bastante privado e independiente, lo que significa que no la necesitaban mucho antes de afirmar que tenía recados urgentes que hacer y escabullirse. Era sospechoso, pero Naruto siempre había incomodado a los Jounin, así que Naruto aceptó que ella podría estar diciendo la verdad. Pero no le gustaba hablar de eso. Extraño, sí, pero no fuera de lugar para la mujer que conocía. Cuando no los dejaron entrar al complejo de Senju para hablar con Tsunade, su madre había comenzado a creer que le estaban ocultando a su hijo, pero hablando con Kato Shizune, el aprendiz de Tsunade, reveló que él no estaba allí y que Tsunade probablemente había cerrado con llave. Ella misma en el recinto después de beber demasiado de nuevo. Al parecer, sucedió con bastante regularidad. Su madre podría haber estado lo suficientemente angustiada como para comprarlo. Pero Naruto tenía la sensación de que algo más estaba pasando y nadie quería ser quien tuviera que decírselo. No era una sensación agradable cuando se trataba del bienestar de su hermano. Pero todo eso se acabaría hoy. No había forma de que Naruto no estuviera aquí hoy y ella necesitaba tomar la prueba de todos modos. Encontraría a su hermano, le daría un gran abrazo, le contaría todo sobre el viaje y luego lo llevaría a casa. No podía esperar a ver la expresión de su rostro. Cuando la viera, iba a estar tan feliz. Llegar al aula en la que se encontraban todos los esperanzados graduados, no dudó en abrir la puerta e inmediatamente comenzar la búsqueda de su hermano. Con el caos en la habitación, se llamó poco la atención. Los ojos azules recorrieron a los estudiantes, emocionados hasta que encontró a su objetivo sentado en la esquina trasera. Su cabello rojo era inconfundible, pero ella notó con el ceño levemente fruncido que sus ojos no se movieron hacia ella al entrar. Más bien, miraban perezosamente a una joven desaliñada, aunque indudablemente atractiva. ¿Era eso lo que le interesaba a su hermano? No se parecía mucho a lo que se refería a ser una kunoichi, pero tal vez las apariencias engañaban. Por otra parte, uno no tenía que ser una kunoichi capaz para atraer la atención de un adolescente. La buena apariencia funcionaba igual de bien, si no mejor. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, se dirigió ansiosamente a sentarse junto a su hermano, feliz de poder verlo después de todos estos años. Solo había llegado a la joven que él había estado mirando cuando una mano se posó sobre su hombro, deteniendo su movimiento. Volviéndose para mirar a la chica que tenía la atención de su hermano, dejó escapar un gruñido frustrado por la interrupción de su reunión. ¿Qué? La rubia apareció un poco sorprendida por algo, pero no podía imaginarse qué podría ser. Solo le tomó un segundo recuperarse de su leve conmoción. No lo hagas. Era simple, engañosamente así. Esa palabra podría significar mucho en esta situación, mucho que a Naruto no le gustaba. ¿Y por qué no? Obviamente. Esta chica estaba tratando de evitar que fuera con su hermano y no tenía idea de por qué. Pensó. ¿Qué le iba a robar a su novio? Bueno, ella tenía razón. Él era su hermano antes de ser el novio de cualquier chica. Si quería robarle la atención, tenía derecho como hermana a hacerlo. No tienes idea de quién es. Naruto casi se rió. Ella sabía exactamente quién era por eso que estaba